Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero comentar cómo fue discutida y votada la idea de legislar de un proyecto de ley que pretendía regular el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que padezcan enfermedad terminal o menoscabo físico grave o que hayan cumplido determinada edad. Esto fue ingresado a nuestro Congreso Nacional a través de una moción parlamentaria de los senadores que aparecen aquí en la pantalla el día lunes 19 de junio del año 2023. Fue discutido en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, que durante el año 2023 su mayoría era de representantes de la oposición al gobierno de Gabriel Boric, por lo que este asunto pudo avanzar hacia la sala de la Cámara Alta, dado que fue puesto en la tabla por la mayoría de los comités parlamentarios que estuvieron en estas clásicas sesiones de comités que no son transmitidas por TV Senado, suscitándose esto el día lunes 22 de enero del año 2024, debiéndose discutir y votar el día siguiente, es decir, el martes 23 de enero. Antes de entregarles detalles sobre cómo se discutió y votó esta iniciativa, es bueno que les consigne en qué consistía en su letra. En el informe de la Comisión de Derechos Humanos nos dicen que este asunto era un proyecto de artículo único, es decir, dado el reglamento de nuestro Senado, podía ser discutido y votado tanto en general como en particular a la vez, como se dice en la jerga, es decir, no tener que pasar por una segunda instancia, sino que al votarse en la sala podía avanzar sin tener que volver a la comisión para su segundo trámite constitucional, en este caso hacia nuestra Cámara de Diputados. Y el proyecto de ley nos dice de que el tribunal debiese, a petición de parte o de oficio, modificar el lugar de cumplimiento de la o las penas privativas de libertad originalmente impuestas, reemplazándolas por la reclusión domiciliaria total en los siguientes casos. Número 1. Personas condenadas que padecen alguna enfermedad terminal, entendiéndose por tal aquella enfermedad o condición patológica grave y progresiva que no tiene tratamiento específico curativo o con capacidad para retrasar su evolución y por lo tanto tiene un pronóstico fatal en un tiempo variable. La condición de enfermo terminal se acreditará mediante la certificación unánime e inequívoca de a lo menos 3 médicos especialistas en el tratamiento de la respectiva enfermedad o condición patológica. 2. Personas condenadas que padecen por cualquier causa un menoscabo físico grave e irrecuperable que les provoque una dependencia severa, esto es, que haya perdido su anatomía física y psíquica y no puedan valerse por sí misma en los aspectos más básicos y cotidianos. Las condiciones copulativas se acreditarán mediante la certificación unánime e inequívoca de a lo menos 3 médicos especialistas en el tratamiento de la respectiva enfermedad o condición patológica. Y tercero, hombres condenados que tengan 70 años o más o que cumplan dicha edad durante la ejecución de la condena, y mujeres condenadas que tengan 65 años o más o que cumplan dicha edad durante la ejecución de la condena. Se entiende por reclusión domiciliaria total el encierro en el domicilio de la persona condenada durante las 24 horas del día. El periodo de la reclusión domiciliaria total durará todo el tiempo que le falta a la persona para cumplir la condena impuesta. En el caso de incumplimiento de la reclusión domiciliaria total, el tribunal podrá revocar la sustitución de la pena. Si el incumplimiento fuere grave o reiterado, el tribunal deberá revocar la sustitución de la pena. Así estaba escrito el proyecto de ley en el informe que debía de ser evaluado por la sala de nuestro Senado. La discusión, como les mencioné
mencioné anteriormente, se suscitó el martes 23 de enero del año 2024 en la tradicional sesión ordinaria de sala de esta corporación. Hubo muchísimos dimes y diretes, y dadas las controversias que más adelante les voy a comentar, la bancada de Renovación Nacional pidió que existiese un nuevo primer informe, pero esta petición fue rechazada dado que se concitaron 20 votos a favor y 21 en contra. Entonces, quienes estaban en contra de este proyecto pretendían de que se votase ipso facto en esta ocasión. Sobre este resultado que aparece en la pantalla, les deseo destacar dos aspectos. Primero, quienes no votaron, porque en la Cámara Alta son 50 senadores y aquí vemos 41, y los pareos, que en esta ocasión eran 2. Por lo tanto, aquellos senadores por algún u otro motivo estaban justificados a la hora de su no votación. Y dado un acuerdo de comités post suspensión de la sala, este asunto se votó sin debate en su denominada como idea de legislar al día siguiente, es decir, el miércoles 24 de enero del año 2024. Esto fue debido a que el senador Rojo Edwards en la sesión anterior pidió lo que se define en la jerga como segunda discusión, que es una facultad que tienen todos los comités parlamentarios de nuestro Senado para aplazar las votaciones de proyectos de ley. Y en tal oportunidad, la idea de legislar esta iniciativa fue rechazada dado que se concitaron 21 votos a favor y hubo 23 en contra. Más allá de que ustedes pueden apreciar aquí en la pantalla cómo votó cada senador, este tema poseía normas que requerían para su aprobación de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio, que durante esta sesión eran 25, y ello porque este asunto es una norma de ley orgánica constitucional. Pero ¿por qué fue rechazada la idea de legislar? Que lo que implica es que esta corporación no va a poder tratar un asunto de similares características hasta dentro del transcurso de un año. Y esto, tal como nos indica el sitio web de la Cámara Alta, es porque la mayoría de los senadores consideraron de que este proyecto, abre comillas, beneficiaría a condenados por graves delitos de derechos humanos que no han mostrado arrepentimiento, que resulta una iniciativa incomprensible tras los 50 años del golpe militar, ya que revictimiza a las víctimas de detenidos desaparecidos y a quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos, y más encima no distinguía entre condenados por delitos tan graves como narcotráfico, homicidios o abusos contra menores. Cierre comillas. En la otra vereda, quienes estaban a favor de esta iniciativa señalaron, abre comillas, que diversos tratados y organizaciones internacionales han establecido la obligación de un trato digno y humano para los privados de libertad y respecto de los adultos mayores en especial. Cierre comillas. Durante el debate, que fue seguido desde las tribunas por representantes de organizaciones de derechos humanos, hicieron uso de la palabra los senadores que aquí aparecen en la pantalla. Y adicionalmente el ministro de Justicia Luis Cordero, quien manifestó que este proyecto resultaba técnicamente deficiente. Y al respecto hay que decir también de que el ministro fue invitado a la comisión en a lo menos 2 ocasiones y en ambas se excusó. Entonces sus primeras impresiones sobre esta iniciativa aparecieron en el debate en la sala en esta sesión del día martes, claro está. En relación a diversos temas reglamentarios que también fueron muy discutidos en la sesión del día martes, intervinieron los senadores que aparecen en la pantalla. Si se hubiese aprobado la idea de legislar, habrían existido 2 votaciones más. La primera de ellas, una votación separada que fue propuesta por la senadora Luz Ebensperger de la Unión Demócrata Independiente, acerca del punto número 3 del proyecto de ley, que hubiese requerido para su aprobación de la mitad más uno de los senadores en ejercicio, es decir, de 25. Entonces uno puede presumir que la senadora y quienes votaran en contra o simplemente no a favor querían que ese punto se eliminase de lo que hubiese ido a la Cámara de Diputados y pudiera haber existido una segunda votación que era una indicación para agregar en el proyecto de ley una serie de delitos para los cuales no se podía realizar esta petición que fue propuesta por el senador Núñez del Partido Comunista. Y en este caso
caso requería para su aprobación de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio, por lo que uno tiende a pensar que la desconfianza en torno a cómo se suscitó este proyecto de ley y la técnica legislativa fue lo que finalmente no permitió que se aprobase su idea de legislar. Y dándoles mi opinión al respecto, tarde o temprano un proyecto de estas características debería de ser aprobado por el Congreso Nacional. Solo el tiempo nos dirá cuándo y cómo ello se suscitará. Y esto debido a que uno tiende a pensar de que la mayoría de la gente cree que solo determinados delincuentes merecen morir en la cárcel. Y hay otro grupo, entre los cuales me incluyo, que pensamos de que al final nadie merece morir en la cárcel. Pero bueno, así son las cosas. Siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.